viendo, Pablo, la presentación? Sí, sí, Bueno, cuando quieras iniciar, adelante. listo. Bueno, ya por el horario, buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Cabrera, soy ingeniero químico recibido en la UTN Regional La Plata. Este es mi tercer año como becario doctoral, contando con una beca del CONICET y con lugar de trabajo en el LEMAC, que es el Centro de Investigaciones Viales, ubicado aquí en la UTN Regional La Plata, y teniendo como director y codirectora de tanto de mi tesis como mi beca doctoral al doctor ingeniero Gerardo Botazo y a la doctora Ana Castro Luna. El día de hoy les voy a presentar el trabajo que, bueno, como pueden observar, se titula Pavimentos modificados con pigmentos y su influencia en el microclima urbano. Siguiente. Siguiente. Ahí va. La anterior. Bueno, para ponernos un poco en contexto, desde hace casi unos 300 años de lo que fueron los inicios de la revolución industrial, debido a la creciente aparición de fábricas y consecuentemente el mayor requerimiento de mano de obra, hubo una constante migración de grandes masas de personas desde las zonas rurales a lo que de manera acelerada se fueron transformando en los grandes centros urbanos. Y esto trajo consigo la pavimentación de muchas calles y rutas, no solamente para agilizar la movilidad de todas estas personas, sino también debido a que con el transcurso de los años apareció el automóvil, ¿no? Esto trae consigo un efecto negativo y que se ha detectado ya hace varios años, que es el hecho de que cuando se registran las temperaturas del aire en las ciudades, estas son mayores que las temperaturas registradas en una zona rural o una zona verde aledaña a la ciudad. Efecto que se denominó consecuentemente isla de calor urbana. Pero la pregunta que surge es, bueno, ¿por qué suceden estos fenómenos? Siguiente. Si observamos esta diapositiva, aquí tenemos un breve resumen de por qué sucede este fenómeno, pero básicamente lo que hay que considerar es que la presencia de todas estas estructuras, ya sean de grandes edificaciones así como de pavimentos, eh, provocan básicamente, o lo que tienen como característica es que tienen la capacidad de poder absorber más calor, más energía y almacenarlo. Y si nos fijamos específicamente en lo que son los pavimentos, tienen la capacidad de reflejar mucho menos la radiación solar con respecto a un suelo natural. Pero además, el hecho de reemplazar el suelo natural por un nuevo suelo artificial que es impermeable, provoca que se reduzca notablemente la evapotranspiración, lo que se traduce básicamente en que lo que antes, esa energía solar que antes era utilizada para primero evaporar el agua que estaba en los poros del suelo y luego eventualmente elevar su temperatura, ahora directamente toda esa energía se va a utilizar para ya elevar la temperatura del material. Entonces, considerando, por ejemplo, el caso específico de los pavimentos de mezcla fáltica, que tienen un muy bajo albedo, una muy baja capacidad de reflejar la radiación solar, una buena capacidad para almacenar energía y encima que son materiales impermeables, lo que se tiene como consecuencia es que estos materiales pueden llegar a elevar su temperatura hasta unos 70 o 75 grados. Y por supuesto que toda la energía que todas estas estructuras absorben, luego la vuelven a emitir hacia el ambiente y bueno, se empieza a tener esta consecuencia o este fenómeno que es la isla de calor urbana. Siguiente. Pero, si nos preguntamos específicamente cómo es que contribuyen los pavimentos a la isla de calor, esto lo podemos explicar en un breve balance energético. Acá lo voy a pasar un poquito rápido. Siguiente. Inicialmente tenemos la radiación solar que incide sobre la superficie de un pavimento, donde, dependiendo de cómo sea la rugosidad y el color de esta superficie, parte de esta radiación solar va a ser reflejada nuevamente hacia el entorno. Y aquí aparece un parámetro fundamental que, tiene mucha importancia en lo que es el estudio del comportamiento térmico de los pavimentos, que es el albedo. Bien, que es esto que aquí se muestra, que es el albedo es un parámetro que tiene valores que van de 0 a 1 y que indica cuánta de la radiación solar que incidió sobre la superficie de un pavimento fue reflejada nuevamente hacia el entorno. Valores típicos de albedo para mezcla asfáltica y hormigón son los que aquí se ponen, bien, 0,06 en el caso de mezcla asfáltica, 0,32 en el caso del hormigón, lo que se traduce básicamente en que un pavimento de mezcla asfáltica, un segundito atrás, tiene la capacidad entonces de absorber el 94% de la radiación solar que incide sobre él. Bien, ahora sí, siguiente, toda esa radiación solar que no fue reflejada es absorbida por el material. Y aquí se dan procesos conductivos, ¿no? O sea, todo este calor se empieza a conducir hacia zonas profundas dentro de sí mismo. Pero cómo se conduzca va a depender de cómo sea la conductividad que tiene el pavimento. Entonces, por ejemplo, si se tiene un pavimento que es de conductividad térmica baja, ahí siguiente, lo que sucede básicamente es que el calor no se conduce eficientemente hacia zonas profundas dentro de sí mismo, sino que se mantiene mayormente en la zona cercana a la superficie. Sin embargo, si se tienen pavimentos de elevada conductividad térmica, ahí sí el calor se transfiere más eficientemente hacia zonas más profundas dentro de sí mismo. Pero, y bueno, antes de adelantarme, ¿no? Esto se traduce básicamente, un segundito atrás, en que
la temperatura superficial, si uno las mide al mismo momento en ambos tipos de pavimento, la temperatura superficial que se registra va a ser más elevada en aquel pavimento que tiene una baja conductividad térmica. Pero, ya sea de una u otra manera, lo que termina sucediendo es que la masa del material termina elevando su temperatura. Y cuando esto sucede, ahora sí siguiente, empieza a pasar algo como lo que observamos acá, que es similar a cuando ponemos las manos sobre el fuego, o bueno, adelante del fuego, que sentimos ese calor. Los pavimentos, cuando incrementan su temperatura, se empiezan a comportar como cuerpos grises, emitiendo esa energía que han absorbido previamente como radiación de onda larga. Siguiente. Donde, cómo emitan esta energía, digamos, va a depender específicamente o va a estar regido según la ecuación de Stefan Boltzmann, donde un parámetro importante es la emisividad que tiene el material. Para aclararlo un poco, la emisividad hace referencia a cuán bien emite un material esta energía en forma de radiación de onda larga en comparación con un cuerpo negro que está trabajando o está operando a la misma temperatura. Y siendo un cuerpo negro que tiene la capacidad de absorber toda la energía que recibe, así como de volver a emitirla. ¿Bien? En general, los pavimentos, ya sean de hormigón o de mezcla asfáltica, tienen valores buenos de emisividad que, como ya veremos adelante. Ahora, por otro lado, lo que también hay que considerar es que cuando los materiales, el pavimento específicamente, eleva su temperatura y empieza a haber una diferencia de temperatura entre la superficie del material y el aire, la masa de aire que está sobre él, empiezan a ocurrir procesos convectivos, donde un parámetro o algo muy importante que es necesario considerar para este tipo de procesos convectivos entre un pavimento y la masa de aire que está sobre él es la velocidad con la que se mueve esta masa de aire. Bien, mientras más velocidad tenga, mayor o mejor va a ser la transferencia de calor desde el pavimento hacia el aire. Entonces, cuando uno empieza a considerar estas formas de transferencia de calor, siguiente, que son la conducción, la convección y la radiación, uno puede plantear un balance simplificado en donde lo que se dice es entonces que toda la energía que el pavimento absorbe es transferida hacia zonas profundas dentro de sí mismo y posteriormente hacia el suelo, o es transferida hacia el entorno como radiación o por convección. Bien, entonces cuando nos centramos en estas dos últimas formas de transferencia de calor, que son la radiación y la convección, siguiente, podemos comprender un poco mejor cómo es, un poco mejor y ya hacer números, digamos, ¿no? Cómo es que los pavimentos contribuyen a aumentar la temperatura del microclima urbano. Siguiente. Pero la pregunta que surge aquí es entonces, ¿qué posibles soluciones se pueden estudiar para disminuir dicha contribución? Siguiente. Por supuesto que luego de numerosas investigaciones se ha llegado a la conclusión de que es posible disminuir la contribución de los pavimentos a la isla de calor disminuyendo sus temperaturas superficiales. Y esto se logra, siguiente, trabajando bajo la premisa de que el uso de materiales con alto albedo y altos valores de emisividad contribuyen en gran medida a la reducción de la isla de calor. Y es aquí cuando aparece un nuevo concepto que son los pavimentos fríos. ¿Bien? Los pavimentos fríos siguientes se definen como aquellos pavimentos cuya temperatura superficial son menores que la temperatura superficial que se registra en un pavimento convencional, estando ambos expuestos en el mismo momento bajo la irradiación solar. ¿Bien? Ahora, la pregunta que surge aquí entonces es ¿qué modificaciones se le pueden hacer a un pavimento convencional para poder obtener un pavimento frío? Siguiente. A grandes rasgos hay tres tipos de modificaciones que se han estudiado notablemente en la bibliografía, que son, por un lado, la modificación superficial con recubrimientos de alto albedo y emisividad, ¿bien? Por otro lado, elaborar pavimentos retentivos de agua, donde en este caso ya se pone en juego nuevamente entonces eso que antes ya no teníamos, que es el hecho de que la energía o la radiación solar, esa energía sea utilizada para evaporar el agua y no para elevar directamente la temperatura del material. Y por otro lado, también lo que se puede hacer es incorporar durante el mezclado de los materiales agregados que incrementen el albedo y la emisividad de la mezcla resultante. Quiero añadir algo más. Si bien yo aquí no lo puse, hay otra forma de poder mantener fría la superficie de un pavimento que es elaborando lo que se denomina pavimentos que actúan como colector de energía solar, ¿no? Donde en estos básicamente lo que se puede, o una de las formas que se puede estudiar, digamos, que se aplica, es hacer circular en el interior o por el interior del mismo un fluido refrigerante que puede ser, por ejemplo, agua, donde la función de este fluido es absorber la energía que el pavimento absorbió. Pero no lo puse acá porque, como bien dije, la principal función es actuar como colector de energía y la consecuencia es que la superficie se mantiene más fría. Habiendo aclarado eso, nosotros lo que hemos hecho, siguiente, fue entonces la tercera opción, que es la de incorporar durante el mezclado de los materiales agregados que incrementen el albedo y la emisividad de la mezcla resultante, utilizando, como bien se puede ver aquí, pigmentos de óxido de hierro, amarillo y gris, y pigmentos de óxido de titanio, blanco. Bien, siguiente. Comenzando, aquí ya les voy a mostrar un poco lo que hemos hecho, cómo hemos trabajado.
Primeramente hemos hecho modificaciones en hormigón, un hormigón denso convencional, le hemos incorporado pigmentos de óxido de hierro, amarillo y gris y de óxido de titanio. Siguiente, utilizando las dosificaciones que aquí en pantalla se van a observar. Lo que quiero remarcar de estas dosificaciones es que el porcentaje con respecto al peso de cemento que hemos incorporado de pigmento es el 9%, que es cercano al límite según norma. Y esto lo hemos hecho debido a que si nosotros observamos resultados que con el máximo de pigmentos nos permitan o nos transfieran el conocimiento de que poner ese modificador no contribuya a disminuir la temperatura de la superficie, entonces es posible ya luego descartar y continuar el estudio con aquel que sí contribuya a disminuir la temperatura superficial. En este caso lo que se observa desde el lado izquierdo, van a ver siempre la muestra de referencia con una foto de la probeta que ya fue ensayada a resistencia a compresión, que ahora veremos los resultados. Y del lado derecho tenemos, por un lado, la probeta modificada con óxido de titanio blanco. Siguiente. En este caso vamos a tener la muestra modificada con óxido de hierro amarillo y en este caso vamos a tener la muestra siguiente con la modificación con óxido de hierro gris. Bien. Además, también hemos hecho modificaciones en lo que es mezcla fáltica. Siguiente. Donde hemos incorporado un pigmento que es, en este caso, el pigmento que es el dióxido de titanio, que nos permitió obtener un cambio de color en lo que es la mezcla. O sea, pasamos de ese negro que se observa en la figura izquierda a tener este marrón verdoso que se observa en la figura derecha. Siguiente, la dosificación que hemos utilizado para la mezcla fáltica se corresponde con una mezcla tipo CAC, que es un concreto fáltico en caliente denso, cuyo tamaño máximo nominal del agregado es de 12 milímetros, y donde el porcentaje en peso con respecto al peso total de la mezcla, en el que incorporamos el dióxido de titanio, es un 5%. Bien. Lo que hemos hecho con todas estas mezclas, tanto de hormigón como de mezcla fáltica, siguiente, es elaborar otras mezclas, o sea, otra geometría de mezcla que es prisma cuadrangular de 30 por 30, que nos permitió medir cómo es el albedo y la emisividad en estas muestras. Ya he mencionado anteriormente que la emisividad es elevada en el caso de todos los pavimentos, pero es interesante cómo se comporta el albedo. En las primeras cuatro filas, que son de hormigones, es posible observar que la primera fila referida al hormigón de referencia tiene un albedo que es de 0,32. Cuando se incorpora los óxidos de hierro amarillo y gris, que son la fila 3 y 4, es posible observar que el albedo disminuye. Es decir, que los pavimentos obtenidos al modificarlos con estos pigmentos van a tener menor capacidad para reflejar la radiación solar. Sin embargo, en la segunda fila es posible observar que la modificación del hormigón con dióxido de titanio da como resultado un pavimento que puede reflejar más la radiación solar incidente. Ahora bien, en el caso de la mezcla fáltica, que son las filas 5 y 6, la fila 5 es la mezcla fáltica de referencia, que tiene un albedo muy bajo, como ya he mencionado antes, y sin embargo, lo que se observa aquí es que cuando incorporamos el dióxido de titanio, el albedo de esa mezcla se incrementa a 0,18, lo cual es bueno, porque entonces ahora puede reflejar más la radiación solar. Para dato de color hemos hecho, por supuesto, las mediciones de resistencia a compresión en el caso de las mezclas de hormigón, dando en todos los casos valores típicos de un hormigón H30. Siguiente. Entonces, lo que hemos hecho con estas muestras es exponerlas a la radiación solar durante el verano, tanto en el 2023 como en el 2024, en la terraza de la UTN aquí Regional La Plata, y hemos medido las temperaturas superficiales, donde la curva negra hace referencia a la temperatura superficial de la muestra de referencia y la curva roja a la muestra modificada con dióxido de titanio, siendo este caso la mezcla fáltica lo que se modificó. Y lo que se observa en ambos casos es que la temperatura superficial de aquella muestra de mezcla fáltica modificada con dióxido de titanio es menor que la temperatura superficial registrada en la mezcla de referencia. Y son dos gráficos porque en el lado izquierdo, el gráfico izquierdo, hace referencia a las temperaturas superficiales registradas cuando la mezcla era nueva, y el gráfico de la derecha hace referencia a las temperaturas que se obtienen o que se midieron cuando la mezcla ya tuvo un año de exposición a la intemperie y se envejeció, lo cual provocó un cambio de coloración que en breve vamos a ver. Siguiente. También hemos hecho este análisis con lo que es las mezclas de hormigón, donde hemos notado que, como esperábamos, la modificación de la mezcla de hormigón con óxidos de hierro no contribuyó a disminuir las temperaturas superficiales, pero sí la modificación con óxido de titanio contribuyó a disminuir las temperaturas superficiales. Bien, ahora sí, siguiente. Entonces, finalmente lo que hemos hecho, considerando esto que comentaba al principio de considerar cómo es el calor que se libera al entorno por radiación y por convección, hemos hecho los cálculos considerando las condiciones climáticas en el momento de medición, así como las temperaturas superficiales registradas, y hemos medido la cantidad de calor que las muestras emiten diariamente hacia el ambiente. El resultado que hemos obtenido es que, por un lado, incorporar dióxido de titanio a la mezcla fáltica disminuye la cantidad de calor que se emite inicialmente hacia el entorno,
pero luego de un año de estar expuestas y sufrir envejecimiento, observen cómo queda la superficie, la coloración de la mezcla asfáltica que tiene dióxido de titanio, que es la de abajo a la derecha. Esto contribuye a reducir notablemente, como pueden observar en la tabla, en el lado derecho, la cantidad de calor que se emite desde la mezcla hacia el entorno. Aquí, por favor, pasar la siguiente y directamente siguiente, porque es un dato extra nomás. Y aquí hicimos lo mismo con el caso del hormigón. Bien, en el caso del hormigón lo que hemos observado es que la cantidad de calor que se emite desde la muestra hacia el entorno es básicamente la misma en aquella mezcla de referencia como en la que está modificada con óxido de hierro gris y amarillo. Sin embargo, la cantidad de calor que emite la mezcla cuando tiene la modificación de dióxido de titanio es notablemente menor. Bien, entonces, ya resumiendo un poco este trabajo que hemos presentado aquí, siguiente, en las conclusiones lo que he remarcado un poco es que, por un lado, el agregado de óxido de titanio a la mezcla asfáltica incrementa el valor del albedo que la muestra convencional tiene, y que además, cuando las muestras se envejecen, el agregado de dióxido de titanio sigue favoreciendo a la disminución de la temperatura superficial en la muestra, y esto efectivamente contribuye entonces a reducir la cantidad de calor que el pavimento asfáltico emite hacia el ambiente. Siguiente. Por otro lado, cuando hablamos de mezclas de hormigón, es necesario decir que las modificaciones con óxidos de hierro amarillo y gris no contribuyeron a reducir las temperaturas superficiales ni la cantidad de calor que se emitía desde la superficie hacia el entorno, pero sí la modificación con óxido de titanio sí contribuyó a reducir las temperaturas superficiales y a reducir la cantidad de calor que emitía la muestra hacia el entorno, lo cual es positivo al momento de evaluar cómo es posible moderar la isla de calor urbana. Y finalmente, entonces la conclusión final es que, bueno, tanto el pavimento de hormigón como el de mezcla asfáltica, el agregado de dióxido de titanio es el que mayor potencial tiene para reducir la contribución de los pavimentos, ahí me quedó de hormigón descolgado, perdón, pero es para reducir la contribución de los pavimentos a la isla de calor. O sea, hemos visto que tanto en mezcla asfáltica como en hormigón, el dióxido de titanio es el que más potencial tiene para lograr el objetivo final. Bien, bueno, dicho esto, muchas gracias. Gracias a vos, Pablo, por la exposición. Muy interesante el tema. Una problemática además en las ciudades que no va a disminuir si no se toma alguna acción, Sí, sí, el incremento de las temperaturas. Tengo alguna preguntita. sí. Quiero verificar antes si no hay algo en el chat de preguntas. No. Bien. Hay una felicitación para alguien que expuso antes. Eh, Mi duda es, vos dijiste que había por norma un límite en el porcentaje de pigmento que vos le puedes agregar no me acuerdo si era el hormigón o el otro tipo de pavimento, pero por norma ese límite, ¿por qué se impone, sabes? ¿Es por una Sí. cuestión de resistencia del material? Por un lado, bueno, está la norma y también está el análisis que hizo la Asociación Argentina de la Tecnología del Hormigón, que ellos mencionan que si uno supera el 10%, se pueden obtener ya Sí. resultados negativos en cuanto a las propiedades mecánicas que tiene el hormigón resultante, pero por otro lado también otro análisis que hicieron sostiene que hay un determinado porcentaje en donde poner más de eso ya no modifica el color que se obtiene. Entonces, nosotros seguimos el máximo de la norma, pero es necesario saber que bueno, ya se han hecho otros estudios donde, por ejemplo, se ha dicho que no conviene quizás poner más de un 5% de determinado pigmento porque la coloración ya no va a cambiar, ¿no? Nosotros aquí, bueno, como Claro. bien había mencionado, probamos el máximo porque dijimos, bueno, si con el máximo la modificación con alguno de los pigmentos no contribuye a reducir la temperatura, entonces ya directamente lo podemos descartar. Claro. Y referente a esto de la posible variación de las propiedades mecánicas, ¿ustedes están evaluando cómo el agregado de los pigmentos a los materiales que están estudiando ustedes modifican las propiedades mecánicas? Bueno, por un lado, en lo que son mezclas de hormigón, hicimos los ensayos típicos, que bueno, son los que mostré aquí, que son los de resistencia a compresión. Pero el asunto es más interesante Ok, cuando hablamos de mezcla asfáltica, porque ahí es necesario considerar la parte más química de qué es lo que está pasando con el envejecimiento, si es que está pasando algo. Justamente nosotros este año nos hemos dedicado un poco a hacer ese análisis, meter énfasis en ese análisis, donde evaluamos qué pasaba con la mezcla asfáltica que tenía incorporación de dióxido de titanio, sometiéndola a diferentes procesos de envejecimiento, ya sean térmico o por incidencia de radiación UV,
y en este momento estamos haciendo el análisis de qué pasa con el asfalto cuando se dispersa una misma cantidad, digamos, de dióxido de titanio que la que se pone en mezcla, y evaluar en función de eso, haciendo un FTIR, por ejemplo, aquí en el sistema de la UTN Regional La Plata, a ver si es notable a ver si hay alguna variación en términos de la oxidación que ocurre. Si ocurre en mayor Ujú. medida, si ocurre en menor medida, y bueno, estamos trabajando con ese foco, digamos, ahora. ¿Y la incorporación de los pigmentos les resulta, voy a usar una palabra extrema, definitiva? Es decir, por ejemplo, con las precipitaciones, con las lluvias, ¿el pigmento de todas maneras queda bien fijo en el asfalto Bien, o en el hormigón? bien, bien. Bueno, nosotros, esa muestra que mostraba yo en pantalla hoy, es una mezcla asfáltica que tenía dióxido de titanio que la dejamos expuesta a intemperie, a condiciones de lluvia, temperatura, mucha radiación, porque estuvo en verano también, y no observamos, como quien dice, en los costados, digamos, que hayamos tenido pérdida de ese pigmento. Por supuesto que Claro, después nosotros hemos hecho la evaluación aquí en el laboratorio, haciendo desgaste por el ensayo de Cántabro y demás, y hemos observado que cuando la muestra se rompe, digamos, el color es sí, uniforme en toda la mezcla. muy bien. Bueno, claro, pareciera que la permanencia no tenés por qué dudar de la permanencia entonces. Claro, dejémosle la duda, pero bueno, aparentemente sí. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, bien, si no hay más preguntas,